Les doy la bienvenida en nombre de nuestra decana, María Sándor, a esta presentación, conferencia, charla, conversación en honor al lanzamiento de este hermoso catálogo de la obra de nuestra académica María Gabler. Esta actividad la estamos haciendo en el marco del curso Arte Chileno Contemporáneo, que están acá nuestros estudiantes. Tenemos también académicos de nuestro departamento, y es una actividad que hemos organizado en conjunto con la Galería Gabriela Mistral del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que es la galería que recibió la exposición de María Gabler, y además contamos con la participación de la académica Alejandra Celedón de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que está acá con nosotros en vivo y en directo. No nos puede ver, pero nos puede oír todo lo que decimos y las preguntas que ustedes van a hacer. Yo les quiero dar la introducción a la actividad para que podamos aprovechar al máximo. El curso de Arte Chileno Contemporáneo tiene por objetivo levantar preguntas, problemas y moldear la discusión sobre arte chileno hoy, qué es lo que está sucediendo, cómo se perciben los problemas, cómo poder mapear la escena del arte en Chile contemporáneo en un nivel amplio. Y nos parecía muy importante que pudiésemos tener la oportunidad como comunidad académica de conocer las obras de distintos profesores, conocer las obras de artistas nacionales, curadores, críticos, y la idea es que durante el semestre vamos a ir teniendo diferentes invitados en el curso. De hecho, tenemos una actividad muy entretenida planificada con el profesor Leo Cravero en el Centro Cultural Casa Varas. Entonces, la actividad de hoy día se las voy a describir muy brevemente. Voy a hacer una muy pequeña presentación de María y Alejandra, que nos van a acompañar, y después voy a hacer una pequeña introducción sobre lo que significa hoy en día pensar la relación entre arte y arquitectura, que está en el corazón de la obra de María. Y luego le vamos a dar el pase a la profesora María Gabler para que dé cuenta del trabajo, de su trayectoria y específicamente de la obra que presentó en la Galería Gabriela Mistral, para finalmente conversar con Alejandra Celedón y que se pueda generar un diálogo, un vínculo y apuntar a diferentes temáticas. Creo que se me olvidó presentarme. Mi nombre es Ignacio Smulevich, yo también soy académico acá de la escuela. Y nada, espero que vayan preparando sus preguntas también, porque la idea es que puedan interactuar con cada una de nuestras invitadas el día de hoy. En primer lugar, quiero decirles que María Gabler es artista visual, formada en la Universidad Católica de Chile, tiene un máster en artes visuales por la Universidad de Chile en 2014, y ha sido profesora de educación media, mención en artes visuales en la Universidad de Finisterre, trabajo que ejerció durante muchos años. Su trabajo se ha centrado en la creación de instalaciones temporales que responden al sitio e interactúan críticamente con los lugares donde residen, que de eso es algo de lo que vamos a hablar. Ha expuesto individualmente en Chile, en la Galería Gabriela Mistral, en el Museo de Arte Moderno de Chiloé, en la Galería NAC, en el Centex de Valparaíso, en la Sala de Arte de la CCU, Galería Tanjamar, etc., entre varios otros lugares. De forma paralela ha participado de más de una veintena de exposiciones colectivas y recientemente ha realizado residencias en el MAM de Chiloé, en el ISCP en Nueva York y en Angar, en Lisboa, centro de residencia. Su trabajo ha sido reconocido en varias ocasiones y quisiéramos destacar en esta ocasión el Premio CASA 2021 y la Beca Arte CCU el 2021. Además está con nosotros Alejandra Celedón. Ella es arquitecta chilena, formada en la Universidad de Chile, tiene un magíster en estudio de arquitectura avanzada en el Bartlett School of Arts este año, y fue co-curadora de The Plot, Miracle and Mirage, en la Bienal de Chicago en 2019. Actualmente es académica, investigadora y dirige el programa de magíster en arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile en Santiago. Esta reflexión con la que quisiera partir me parece que es una reflexión muy importante que todos quienes estamos estudiando, trabajando y ejerciendo la reflexión en una facultad de arte, arquitectura, diseño y oficios, me parece que es muy pertinente, dado que estamos constantemente o se nos busca empujar a que pensemos de manera interdisciplinaria, a que conectemos las disciplinas, y eso significa constantemente pensar qué es lo propio de la disciplina
qué es lo otro de la disciplina y cómo pueden existir esos puntos de unión, de diálogo, de conexión. Y la relación con la que quisiera partir hoy en día, antes de darle paso a María, le ha planteado muy sencillamente con algunas imágenes que me gustaría compartir con ustedes para reflexionar qué es lo que podría ser hoy en día pensar la relación entre arte y arquitectura. ¿Dónde están los cruces? Esta relación, por supuesto, es antiquísima, o sea, uno podría encontrarla en las culturas prehistóricas, la podría encontrar en casi todas las civilizaciones. Sin embargo, existe, para pensarla de manera contemporánea, existe un punto sumamente interesante que establece las primeras escuelas integradas entre arte y arquitectura, fundadas a principios del siglo XX, con un modelo bastante similar al que tenemos hoy en día, que es el modelo donde se piensa la arquitectura, el diseño y el arte al servicio de la sociedad, en pos de la transformación de la sociedad, con un espíritu moderno, un espíritu moderno entendido como del lenguaje moderno, un lenguaje abstracto, un lenguaje racional, un lenguaje que se conecta con la ciencia, con el progreso de la humanidad y que busca constantemente la transformación y la modificación de la vida. Ese espíritu de la modernidad está muy vigente hasta el día de hoy, lo podemos encontrar en gran parte de las obras que se construyen a nivel urbano, las obras que se construyen a nivel digamos, de infraestructura pública, y nutre muy profundamente gran parte de las escuelas de arte y arquitectura y diseño, las que tienen esta conformación en donde se cruzan estas disciplinas. Uno de esos puntos iniciales, como les comentaba, tiene que ver con el constructivismo ruso, con, por ejemplo, la escuela de la Bauhaus, y ahí surgen algunas ideas claves que tienen que ver con esta visión de que la arquitectura está transformando, dibujando, redibujando, modelando el espacio público, el espacio urbano, la ciudad finalmente. Entonces, ¿qué rol tiene ahí el arte en el momento en que la arquitectura está diseñando la vida futura, proyectando el diseño de la vida futura? Esa es quizás una de las grandes preguntas que se hacen los artistas chilenos, latinoamericanos e internacionales, que es cuál es su rol al interior del espacio público, al interior de la ciudad, y cuál es el sentido de su obra al interior de una ciudad que está siendo modificada para el mejoramiento de la vida, para el progreso de la vida. Pero también hay una historia paralela a aquellas escuelas iniciales del constructivismo ruso, de la Bauhaus, y que tiene que ver con pensar aquellos elementos de la arquitectura, aquellos fundamentos de la arquitectura desde una visión, digamos así, de construir esos elementos, de construir la casa, de construir las formas de la arquitectura, de construir los principios de la arquitectura. Y eso sucedió también muy temprano, en el siglo XX, con aquellas prácticas que estaban pensando, por ejemplo, las ventanas, los marcos, lo que separa el interior del exterior, en el caso de una pintura que estamos viendo al costado izquierdo de René Magritte, o bien en una obra de Marcel Duchamp, que es muy tardía, de la década de los 60, en donde aparece este interior con esta puerta que es la ven arriba, y donde se ve esta imagen como del Renacimiento. Entonces, en ese sentido, podemos encontrar tanto una vertiente constructiva, una vertiente racional, como también una vertiente que hace pensar desde otro punto de vista de la arquitectura que no avanza necesariamente hacia la solución de problemas concretos o el mejoramiento de problemas concretos. Y eso es algo de lo que va a presentar, por supuesto, María Gabriel con su obra. Pero también existe una vertiente muy importante de artistas, arquitectos, diseñadores, etcétera, que se adentró en el exterior del espacio urbano, o sea, reflexionar qué es lo que la ciudad había dejado fuera, qué es lo que la ciudad y la vida urbana habían dejado fuera. Y uno de los elementos que es muy importante hoy en día para la práctica del arte contemporáneo tiene que ver con lo natural, la naturaleza, el paisaje que no está contaminado por esa retícula urbana que organiza nuestra vida, nuestras formas de vida. Y eso es parte de la práctica importante que se desarrolló durante la década de los 60, conocida por Leonard,
conocida por artistas que fueron a lugares naturales, a parques nacionales, y generaron intervenciones ahí en el paisaje. De la misma manera, en esa misma década uno puede encontrar una idea que es muy pregnante hasta el día de hoy, que es la idea de que el arte es un complemento de la arquitectura, es decir, el arte está integrado a la arquitectura y viene a cumplir una función al interior de un edificio. Este es, por ejemplo, un caso muy excepcional donde estamos viendo las obras, una de las obras que se construyeron en conjunto con la UNTAD, que es un edificio que se inauguró el año 72, y en donde se le pidió a los artistas que buscaran solucionar elementos del mobiliario y de la arquitectura. Es decir, el artista estaba al servicio de un edificio para diseñar una propuesta. En este caso es los ventiladores de aire de Félix Marreta. Entonces, como pueden ver, tenemos vertientes donde se está cuestionando los elementos de la arquitectura, se está cuestionando lo que se ha dejado fuera del espacio urbano y a la vez se está poniendo a disposición lo que es el propio edificio. Y eso ha tenido es muy probable que estas dos ideas, esta idea de que el arte está al servicio de un edificio o un entorno urbano, lo podemos ver en los conjuntos de esculturas que uno ve en las plazas, en los parques, esta idea de que el arte se integra a la ciudad, y por otro lado esta idea de que el arte puede intervenir o torcer la mano a la arquitectura, alterar su funcionalidad para hacerla pensar y hacerla parecer de otra manera. Esas, digamos, son dos de las grandes vertientes de esta relación entre arte y arquitectura. Entonces, si se fijan acá, la funcionalidad del edificio ha sido cortada e intervenida para que uno pueda ver y percibir la arquitectura desde otro punto de vista. También hemos tenido casos muy interesantes que lo vimos el primer semestre con una invitada muy interesante que fue Florencia San Martín, que son casos de arquitectos de formación arquitectónica que utilizan herramientas, prácticas y lenguajes del mundo del arte para cuestionar el habitar en el espacio público, el habitar en la ciudad. Uno de ellos, y nuestro caso local más interesante, o caso local internacional más interesante, es el caso de Alfredo Yar, formado como arquitecto, que transitó al espacio de las artes visuales a partir de las prácticas del arte conceptual, de la intervención urbana, del arte comunitario, y ahí hacer aparecer una reflexión sobre qué es lo que significa vivir en la ciudad. No es la arquitectura al servicio de una solución urbana, sino es qué es lo que significa habitar en el espacio público, en momentos como en este caso que estábamos hablando de un habitar que estaba controlado, mediado por una dictadura. Pero también colectivos, o sea, el trabajo colectivo entre artistas, arquitectos, sociólogos, para hacer pensar y hacer mover y movilizar el espacio urbano, para hacerlo reflexionar con una perspectiva crítica, como es el caso del CADA, colectivo surgido a fines de la década de los 70, que estuvo activo hasta mediados de la década de los 80. Y algunos de los casos contemporáneos que yo quisiera mostrarles para darle ya el paso a María, tiene que ver con cómo la arquitectura, cómo el arte, la práctica del arte contemporáneo ha pensado aquellos elementos que arquitectónicamente han ido quedando como ruinas del avance de la ciudad. O sea, si nosotros vemos que la ciudad está transformándose, se está modificando, está creciendo, hay ciertos elementos arquitectónicos que pueden ser edificios o como pueden ser también zonas de la ciudad que han quedado abandonados, que han quedado olvidados de ese desarrollo moderno. Y esos lugares muchas veces son utilizados por artistas para pensar y cuestionar este carácter de avance del desarrollo urbano. Este es el caso de dos obras muy interesantes de una artista chilena que se llama Ángela Ramírez, en un antiguo hospital en Santiago y una antigua cárcel de mujeres. Ambos edificios hoy en día están demolidos, pero en esa transformación de los edificios se producen estas pequeñas intervenciones para hablar de la debilidad de la arquitectura, del paso del tiempo, del olvido de ciertos lugares. Lo mismo sucede, por ejemplo, si uno ve una obra de Sebastián Pris, donde está interviniendo una antigua ala de un hospital, abriéndolo a la luz
digamos, del exterior. Entonces son todos ejercicios que se producen desde el arte contemporáneo para pensar la arquitectura y para pensar la ciudad. Finalmente, uno de los casos emblemáticos de los últimos 10 años es un proyecto muy atractivo, muy interesante de Alicia Villarreal, donde hizo pensar a estudiantes de colegios aledaños a un edificio abandonado en Santiago, y a esos estudiantes de colegio, de quinto básico y de primero medio, les invitó a pensar cómo se podía transformar, cómo se podía utilizar esta ruina que había quedado abandonada desde la década de los 70. Entonces, el arte hace volver a la vida aquellos edificios que son ruinas, que están abandonados, que han perdido su uso muchas veces, y a partir de proyectos colaborativos se pueden reactivar y repensar. Y bueno, estoy muy contento de estar acá con María, a quien casi nos estábamos conversando antes de partir la sesión, a quien casi nos conocemos hace 10 años. Tuve el agrado de poder invitarla a trabajar a un proyecto grande que hicimos entre el año 2014 y el 2015, que se llamó Ciudad H, donde tocó invitar a artistas y arquitectos a reflexionar sobre qué es lo que significaba la ciudad contemporánea, hace casi 10 años. Partimos el proyecto en una residencia, en un edificio abandonado en el centro de Santiago, que había sido un edificio patrimonial, y en esa residencia estábamos, si me no equivoco, 10 artistas, y se hizo una exposición, y una de las propuestas que hizo, porque eran ejercicios, la idea era una residencia para probar, para ver cómo relacionarse con este espacio, y la propuesta que hizo María fue abrir la techumbre, que es un techo falso, no sé si alcanzan a ver que tiene una escalera en la fotografía a mano izquierda, tiene un techo falso, y uno podía acceder a esa techumbre y ver cómo era el edificio antes de su intervención. Entonces, ese fue un ejercicio para poder visualizar, para poder acercarle a las personas aquello que estaba tapado o cubierto por el paso del tiempo. Eso llevó a que unos meses después, en el verano del 2015, hicieron una intervención específica para una galería que existía en un complejo arquitectónico, una galería que se llamaba Tajamar, y que ella replicó el mismo edificio de la galería, hizo una copia, una réplica, para extendiéndolo en esta plaza dura que estaba en el conjunto, y uno podía ver entrar a esa galería para ver su reflejo. O sea, era un ejercicio como de espejo, ahora con un material que no era reflectante, sino que era como constructivo, como esta madera. Finalmente, el proyecto terminó en una exposición colectiva que hicimos el año 2015 en el Centro Cultural Matucana 100, con 15 artistas y arquitectos nacionales, donde la obra que propuso María fue una gigantesca escalera en esta esquina, en la esquina izquierda, donde uno subía casi 6 metros de altura y podía tener una vista de cómo era la ciudad en ese mismo punto. O sea, si uno eliminara este muro y pudiera proyectar la vista, podía ver qué es lo que había al otro lado de la ciudad. Entonces también son todos ejercicios para ver de manera distinta la ciudad, lo urbano, utilizando la propia arquitectura, utilizando lo que el mismo sitio y lo que la arquitectura da para pensándolo desde otro punto de vista. El proyecto fue de la mano de un libro que publicamos con Editorial Metales Pesados, que se llama Arte, Ciudad y Esfera Pública, y la exposición se llamó Ciudad H, ahí están todos los artistas, y esa es la vista de la sala. Así que nada, estoy muy contento de poder seguir trabajando y colaborando. Este es un trabajo de diálogo que se produce entre la historia del arte y la práctica artística a través de la curatoría, que es un ejercicio de poner en tensión la obra de los artistas en base a una cierta temática o problema. Y nada, estoy muy contento que esté aquí con nosotros y que nos pueda contar de su proyecto La Ventana, realizado en la Galería de Mistral, y espero que vayan desde ya pensando preguntas para hacerle a partir de esta pequeña introducción que he querido compartir con ustedes. Así que sin más, María, adelante. ¿Aló? ¿Sí? Prefiero estar así parada porque así puedo ver lo que voy presentando.
mira, ya si pueden poner la presentación, la otra. Ya me presentó Ignacio y les quiero contar primero un poco de mi trabajo, como un poco como de la trayectoria que ha seguido mi trabajo desde que salí de la universidad hasta llegar al trabajo del catálogo que presentamos hoy día, como para que entiendan en qué contexto nace un poco la idea de esa exposición. Eso. ¿Tú me pasas las diapositivas? Quería partir mostrándoles esta obra, que en realidad fue un ejercicio que hice estando en la universidad. Se los quería mostrar porque me imagino que la mayoría de los que están aquí hoy día son estudiantes de arte. Esto fue una intervención que hice en un pasillo y una sala de la Escuela de Arte. Lo que hice fue que la sala de escultura de la escuela la vacié, saqué todos los trabajos, todos los materiales, todas las cosas que habían dentro de la sala y las puse en el pasillo al que daba esa sala. Por lo tanto, todas las cosas que habían dentro de la sala bloquearon el pasillo que permitía acceder a esa sala. Y eso a su vez hacía que la sala se transformara como en el pasillo, porque la sala tenía una puerta por un lado y una puerta por otro, por lo tanto, como el pasillo estaba bloqueado, la única manera de transitar de un lado para otro de la universidad era pasando por la sala. Entonces era como este juego de trueque, por eso le puse así, como de hacer este trueque de funcionalidades, ¿cierto? Como el pasillo como contenedor versus la sala como pasillo. Yo les quería mostrar este trabajo porque siento que fue como uno de los pocos trabajos que hice en la universidad que me hace mucho sentido con lo que estoy haciendo ahora. Siento que los otros trabajos que estaba haciendo en la universidad como que no tienen tanto que ver con mis intereses hoy. Pero ese en particular me sigue como resonando mucho con las cosas que he ido trabajando después. Siendo que es del 2007 y yo salí de la universidad en 2011, o sea, fue como bastante al comienzo de la carrera. Siguiente. Esto fue el 2011, recién salida de la universidad y fue mi primera exposición ya saliendo de la escuela. Y se relaciona un poco con lo anterior porque está de nuevo esta idea como de pensar sobre la función que tiene el espacio y sobre cómo se ocupa ese espacio para transitar por él o para ver lo que hay en él. Entonces, en este caso, esto fue una exposición que se realizó en la Galería Bech, que es una galería que ya no existe, pero que en ese momento era como bien emblemática dentro como del circuito del arte. Es una galería que pertenecía al Banco del Estado y que estaba ubicada muy cerca de la Plaza Italia en ese momento. Y la característica que a mí más me llamaba la atención de este espacio era que la sala de exhibición no era como propiamente una sala, sino que era como si fuera el hall de entrada de un edificio. O sea, uno entraba y estaba este espacio con puertas a los lados, con una escalera para subir al segundo piso. No tenía como esas características que como que uno se ha ido como armando con el tiempo, de pensar que la sala de exposición es como este cubo blanco perfecto que no tiene nada, sino que esta era una sala llena de información, era un espacio, como les decía, con una puerta a cada lado, al fondo había un pasillo para llegar a otro espacio, allá en esa parte oscura había una escalera para subir. Entonces era como un espacio de tránsito, no era propiamente esta como sala perfecta. Y ahí surgió la idea de construir estos puntales, les llamaba yo, que de alguna manera como sujetaban la sala y al mismo tiempo imitaban un poco como el estilo neoclásico de la sala, mimetizándose con este espacio y transformando el espacio en un espacio como de un tránsito medio incómodo,
porque ya no era tan fácil pasar, ya no podía ser simplemente como un espacio de paso, sino que había que detenerse a ver lo que había ahí, aunque lo que hubiese ahí no fuera algo como hecho para ser contemplado, como sería una obra de arte, sino que fuera algo incómodo. Sí, ahí hay como otros detalles de esa obra. Y luego me quiero ir a 10 años después de esa muestra a esta exposición que realicé en Chiloé, en el contexto del Premio Casa, que fue el resultado de un mes de residencia en Chiloé, en el Museo de Arte Moderno de Chiloé. Y aquí lo que trabajé fue como pensar no solamente en las características del museo, sino que también me interesaba pensar en las características del contexto en el que estaba este museo. Y eso era la ciudad de Chiloé. Por lo tanto, estando ahí este mes completo, una de las cosas que se me hicieron como muy como pregnantes en este espacio era el agua. Ustedes son de acá del sur, pero para uno como santiaguino, el agua, esto de que esté lloviendo todo el tiempo, era como algo muy presente, como ver siempre las calles mojadas, salir y que siempre está lloviendo, que además Chiloé es una isla, por lo tanto está rodeado de agua. Entonces, la idea del agua se me hizo como una materialidad que evidentemente tenía que estar presente en la obra. Pero al mismo tiempo me interesaba mucho lo que pasaba en ese espacio en particular, como la sala de exposición. Tiene algo muy especial porque el museo, su arquitectura, responde más como a la arquitectura que uno asocia como un galpón del sur, más que a lo que uno piensa como un museo. Por lo tanto, me interesaba poder reflejar de alguna manera, como hacer visible esa arquitectura. Entonces pensé en el agua como un espejo. Y ahí podemos pasar a la siguiente. Entonces, lo que hice finalmente fue llenar la sala con agua para generar como este espejo del espacio de la sala, pero al mismo tiempo hacer como entrar el paisaje de Chiloé al museo, como que era hacer esa conexión. Además, el trabajo incluía arena, piedras y esta como pasarela de madera, que a diferencia de todos mis otros trabajos donde ocupo madera, es madera reciclada, madera como nativa principalmente, porque es madera que recolecté de distintos lugares como demoliciones y cosas así. Por lo tanto, no es como todos los otros trabajos con madera que hago, que es como madera de pino cepillado como de construcción, ¿cierto? Tiene como otro carácter. Ahí hay otra vista donde se ve como el reflejo, los pilares. Me gustaba ahí como el guiño que hacían estos pilares que al reflejarse en el agua recuerdan un poco a los palafitos de Chiloé también. Entonces, y luego les quería mostrar este trabajo. En un segundo que voy a tomar agua. Este trabajo fue en la sala CCU y aquí este trabajo es anterior al que les mostré recién, pero después van a ver por qué lo quise poner después. Aquí lo que me interesaba era, y aquí estoy citando algo que puso Sergio Rojas en el texto curatorial que escribió para esta muestra, como poner la sala en relación consigo misma. Cuando él me dijo esa frase, es como que hubiese resumido un poco todo lo que quizás
yo había tenido como intención y no había podido como verbalizar. Poner la sala en relación consigo misma. Era este pasillo que recorría todo el perímetro de la sala CCU. No sé si han tenido la oportunidad de estar ahí, pero es una sala bastante grande, tiene como 13 por 15 metros. Y por lo tanto el pasillo tenía más de 50 metros de largo, dando toda la vuelta. Y el pasillo además iba subiendo, iba ascendiendo como una rampa. Entonces, al finalizar, uno llegaba a ese punto que se ve abajo a la derecha, donde uno a través de un vidrio podía ver el recorrido que había hecho por la sala previamente. La siguiente, ahí. Entonces ahí donde está esa parte en alto con el vidrio es donde uno estaba de pie. Y aquí lo que me interesaba en el fondo era cómo miramos el espacio de exhibición. Porque finalmente era eso, era llegar a mirar esta sala de alguna manera vacía, pero no totalmente vacía, sino que llena con ese pasillo, ese espacio que a su vez te permitía recorrer esa sala. Entonces era como un recorrer la sala, estar en la sala, pero sin nunca realmente acceder a la sala. O sea, uno nunca pisaba realmente el suelo de la sala. Uno podía tener la experiencia de mirar y contemplar la sala, pero no de estar ahí. Y me interesaba poner ese caso de exposición después del otro, aunque estuvieran no en orden cronológico, porque quería contrastarlo con este, que también fue en la sala CCU, pero varios años después. Y que primero que esto fue un desafío por eso, porque era como enfrentarme a trabajar en la misma sala otra vez. Por lo tanto, ahí lo que pensé fue como si antes lo que me había interesado era poner la sala en relación consigo misma, como con qué podía poner en relación ahora la sala. Y como esta exposición, Perímetro, era el resultado final de todo el proceso de la beca CCU, lo que pensé fue poner la sala en relación con otra sala, con otro espacio. Así que lo que hice finalmente fue tomar el espacio de la sala donde había exhibido, gracias a la beca, en Nueva York, dentro de la sala CCU. Y poner en tensión esos dos espacios juntos. Como, ¿qué pasa con esta sala de arte en Santiago versus esta sala galería comercial en Nueva York? Traída así como una especie de ovni, me dijo una amiga la otra vez, que aterriza aquí como en Chile. Ahí podemos ver otra imagen. Esa sería como mi obra más reciente, la que les estaba mostrando recién. Y aquí quiero retroceder para poner en contexto lo que pasó con La Ventana, que es el trabajo que estamos presentando hoy día, el catálogo. Ignacio ya les habló de esta obra, Mirador, que se presentó en la Galería Tajamar. Y esta obra tuvo la particularidad de que luego de presentarse en el espacio de Tajamar, se trasladó a la Galería Gabriela Mistral. Cuando yo la presenté en la Galería Tajamar, una de las cosas que me interesaba era que la Galería Tajamar tenía la característica de ser este espacio vidriado, transparente, que normalmente se usaba como una especie de vitrina. Como es entero transparente, lo que se hacía era que
en general los artistas ponían una obra dentro, la galería se mantenía cerrada y al ser de vidrio la gente podía recorrer por fuera y mirar lo que había dentro. Entonces el juego que yo hacía ahí, ¿puedes poner la anterior? El juego que yo hacía ahí era como, ahora la galería sí está abierta, tú puedes entrar y para ver la obra tienes que mirar desde dentro hacia afuera, pero ese hacia afuera es el interior de la galería. Porque ese era un poco como el pimponeo que me interesaba hacer. Y al trasladarlo a la Galería Gabriela Mistral, pasó algo muy especial, porque en el fondo como que se transformaba el trabajo un poco en otro. Aquí lo que pasaba era que este espacio de la Galería Tajamar, a través de este vidrio de la Galería Gabriela Mistral, se ponía en relación con la calle, con el transeúnte que va pasando, no buscando entrar a una galería. Y como que de esa manera el espacio del ventanal como que tomó mucha importancia como no sé qué apellido le podría poner, como simbólica, ¿cierto? Algo así. Como que finalmente era lo que activaba toda la obra. Así que ahí, en ese momento, le empecé a dar vueltas a como la importancia que tenía ese ventanal ahí. Lo que pasaba con esa relación con el exterior. Y cómo se esperaba de alguna manera que ese ventanal fuera como una forma como de acercar el arte a la gente que no está esperando entrar a la galería, sino que puede ver obras de arte a través de una ventana. Acá les voy a mostrar cómo esta es la presentación tal cual que yo mandé de postulación para la Galería Gabriela Mistral. Me interesaba mostrárselas así tal cual porque pienso que también les puede servir a ustedes como estudiantes de arte ver cómo uno postula para una exposición. Así que ahí va apareciendo un poco el proceso. Cuando expuse en esa oportunidad en la Galería Gabriela Mistral, en que metimos esta réplica de Tajamar adentro, hice algo que yo siempre hago, los que me conocen, que fueron alumnos míos, que yo ando como tocando las paredes así para ver qué son, y me di cuenta de que las paredes de la galería eran muchas huecas, o sea, eran muros falsos. Y dentro de eso, preguntando y suponiendo, llegué a enterarme de que había un ventanal escondido en una de las paredes. Siguiente. Y en esa oportunidad pude tomar esa foto, que la tomé accediendo a este patio interior que hay como detrás del edificio donde está la galería. Es un patio al que uno no tiene acceso normalmente, hay que como que pedir permiso para lograr pasar, porque hay que pasar por dentro del edificio del Ministerio de Educación. Así que todo esto eran como puras conjeturas, porque yo no sabía exactamente dónde estaba la ventana, ni a qué altura, pero mis cálculos en este momento de la postulación me decían que la ventana debía estar más o menos ahí donde estaba marcada. Entonces mi propuesta era conectar el ventanal que da a la calle con esa ventana ahora oculta, para lo que había que abrirla también. Por lo tanto, ahí está como parte del proyecto cómo yo iba a abrir esa ventana y qué tamaño tenía y todo eso. Ahí están más maquetas. Y verán que todas las diapositivas tenían la aclaración de que las medidas eran aproximadas porque en realidad no sabía cuánto medía esa ventana. Ahí está cómo se iba a construir cada uno de los módulos que formaban este túnel.
materiales que se iban a usar y sus precios, como toda la ubicación y presupuesto. Y estas eran como las maquetas digitales que hice, como render en 3D y con un poco ahí de Photoshop también. Entonces la idea final era esta, como generar este túnel que permitía conectar el espacio exterior de la galería hacia la calle con otro espacio exterior al que no tenemos acceso y de alguna manera atravesar la galería con la mirada. Y al mismo tiempo, siguiente, como colapsar el espacio interior de la galería con esta estructura que en el fondo iba como a impedir ocupar, como habitar el espacio interior de la galería. Yo la supuesta vista que uno iba a tener a través de este túnel la tomé con Google Earth. También era una suposición porque no sabía precisamente qué se iba a ver una vez que se abriera esa ventana. Y aquí están algunas imágenes de la obra ya terminada. Así se veía desde afuera, todo muy oscuro, por lo tanto transformaba el ventanal también en una especie de espejo de lo que pasaba en el exterior, y uno tenía que hacer este gesto de acercarse y poner las manos muy cerca para poder ver con más nitidez lo que pasaba del otro lado. Ahí está la vista que uno tiene. Hay un poquito más de zoom. Y el interior, como les decía, colapsado o bloqueado por esta estructura. Y esta imagen final es una vista muy bonita, pero es una vista que no es real, como que nunca nadie la pudo tener. Es una imagen que se tomó con un dron, porque la ventana del otro lado está en este patio al que no se puede acceder, y además está en lo que sería un segundo, casi tercer piso. Por lo tanto es una vista como un poco imposible a la vista humana, solo pudo ser posible gracias a un dron. Así que también tiene como ese carácter como de lo inaccesible. Eso. Muchas gracias, María, por tu presentación. La verdad es que, como les comentaba al principio, creo que es una obra muy consistente, fascinante desde el punto de vista de la relación que se puede establecer entre el arte y la arquitectura. Ya vieron como yo les mostré al principio unos casos de arquitectos utilizando el lenguaje, experimentación y prácticas del arte, y aquí estamos viendo un artista visual que termina siendo una postulación, como el que les mostramos, como les mostró, que tiene todas las características de una obra arquitectónica, con planimetría, con presupuesto, con proyección. Sin embargo, es también un efecto. La arquitectura transformada en un espejo, en un efecto, en una ilusión, y todo eso perdida y terminada la propia funcionalidad del edificio. Entonces yo creo que ahí hay una cosa muy interesante respecto a lo que queríamos plantearle hoy en día, que era una reflexión sobre cómo el arte puede hacer pensar la funcionalidad o la no funcionalidad, los lugares que están abandonados o los lugares que están invisibles, lo visible y lo invisible, y cómo el arte puede abrir este espacio de reflexión sobre el entorno construido y sobre todo sobre lo que significa habitar en ese entorno construido. Yo creo que esas son preguntas muy claves que atraviesan las disciplinas y, como se pueden ver, se aproximan de diferentes puntos de vista.
Yo creo que estoy muy contento que hayas hecho tu presentación porque cada vez que la veo me hace pensar nuevamente. Y Alejandra, que está acá con nosotros, yo creo que lo interesante sería que también pudieras hacerle preguntas o generar un diálogo o abrir la reflexión, dado que tú has sido quien primero tuvo la reflexión con la obra a partir de la publicación del catálogo. Así que Alejandra, si estás con nosotros ahí, buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, Ignacio y María. Agradecerle la invitación, disculparme no poder estar ahí presencialmente, que es lo que me gustaría, y sería más fácil así tener más una conversación que solo hablar, porque yo no los veo, los escucho, entonces es más extraño conversar, ¿no es cierto? Sí, decir que hemos tenido una conversación permanente, tanto Ignacio, María y yo, y entonces me encanta volver a estar acá porque siento que siempre volvemos a repasar o armar esta conversación triangulada más veces. Yo conozco a María a través de Ignacio, que fue estudiante del Magíster en Arquitectura, eh, el que me superó rápidamente al maestro, ¿no es cierto? Después me invita a escribir en uno de sus libros, y en ese libro donde comento una obra de María, la, de, la de la Galería Tajamar en Ciudad H, donde después también conozco a María y he seguido siguiendo sus trabajos y comentándolos y a veces escribiéndole, pero que de nuevo, más que yo explicarlo, la admiro mucho y me encanta lo que hace, y por eso más bien esto es una conversación que se repite y me encanta, que siga siendo así. María también hemos estado en conversaciones para que haga clases dentro del Magíster de Arquitectura. Entonces es bonito ver cómo estos cruces entre las disciplinas van ocurriendo naturalmente y crecemos, o espero todos, de estas conversaciones. Entonces, primero que nada, en esto de que Ignacio también es historiador del arte, pero termina siendo un magíster en arquitectura, María pudiera estar haciendo clases, ¿no es cierto?, en el magíster, escala, recuerden ese primer texto en Arte y Esfera Pública, y algo más se me estará olvidando, donde comentaba un poco la inmediatez del arte versus lo pesado y lento de la arquitectura. Que a pesar de que esté muy cerca, ¿no es cierto?, los trabajos de María por lo constructivo, por los desafíos, a trabajar con lo nuestro, por decir así, tiene una rapidez y una inmediatez que los arquitectos nunca podemos aspirar, como estar en el espíritu de los tiempos, porque construir un edificio requiere unos esfuerzos económicos, temporales, donde lo que se haga siempre va un poco más desfasado con la realidad. Entonces, sí, por ahí se podrá dejar una pregunta arrojada antes de seguir hablando un par de cosas. Es la pregunta simple y genuina de por qué el interés en la arquitectura, tanto de Ignacio como de María, si es que se puede hacer en esta triangulada, siendo que quizás en el trabajo de María es más orgánico, natural, y no quizás una preconcepción, podía trabajar en el límite con la arquitectura. Si está el interés de hacer clases aquí, o de Ignacio haber estudiado aquí, o ahora un doctorado en una facultad de arquitectura, como su propia inquietud. Por ello también ya sé que en el caso de María tiene un padre que sabe construir. Incluso en las propias autobiografías me gustaría dejarle esa primera pregunta extendida. No puedo hablar acá, ¿cierto? ¿Aló? Sí. Yo sí, voy a responder la pregunta por dos lados. Por un lado, desde lo autobiográfico, como dice Alejandra, mi papá es constructor civil, así que creo que pasé toda mi vida viendo planos y yendo a construcciones, como yendo a ver cómo desde un sitio con una casa pasaba a ser un sitio con una casa demolida, luego un sitio totalmente limpio, y después pasaba a tener casas de nuevo, y ver cómo todo ese proceso de construcción, de cambio, era algo que me fascinaba mucho.
ver los proyectos de mi papá, los planos y ver cómo pasaba como de este dibujo a todo como este despliegue, como decía Alejandra, de maestros, materiales. Era como un mundo muy fascinante. Entonces yo creo que parte de mi interés viene desde ahí, desde esa cosa muy autobiográfica. Pero por otro lado también, bueno, y quizás es algo que en algún punto se tiene que cruzar, pero quizás no tan conscientemente, lo que siempre me ha llamado la atención es la manera en que la arquitectura y el espacio construido en general determina la manera en que somos finalmente, en que nos movemos, nos relacionamos con las personas, nos relacionamos con el espacio, como que finalmente la arquitectura no solamente es una manera de diseñar el espacio, sino que siento que es una manera de diseñar cómo nos relacionamos socialmente. Entonces, siento que mi trabajo apunta un poco hacia eso, como a visibilizar o a tratar de hacer más consciente eso, cómo la arquitectura tiene esa capacidad de influenciar la manera en que finalmente coexistimos entre personas y con el espacio en general, como el espacio natural, el espacio todo. Sí, yo creo que a tu pregunta, Alejandra, tengo una respuesta como multifactorial. En primer lugar, tuve una experiencia de vida súper marcada por crecer en una, entre comillas, ciudad. Yo crecí en Valdivia y me tocó vivir el crecimiento, ver literalmente el crecimiento de la ciudad. Entonces, ver cómo nacer en un sector en donde la ciudad llegaba hasta ahí y contemplar el fin de la ciudad y su posible expansión. Y por lo mismo no me tocó una vida en donde, justo lo que decía María, no me tocó eso, no me tocó que ni la arquitectura ni la ciudad modelaban la vida, sino que todo ocurría en los bordes, en los senderos, alrededor de los humedales, y ahí ocurría lo más entretenido. Entonces me parecía que la ciudad era un accidente en el paisaje que era mucho más grande y lo más entretenido ocurría por fuera de la ciudad. Pero a la vez me tocó ver y apreciar cómo zonas de la ciudad se fueron construyendo y ampliando, y lo que antiguamente había sido un lugar de juego terminó siendo una población, una villa, un montón de ciudades. Ese es como el lado biográfico. Y por el lado intelectual, creo que estudiar, lo menciona también Alejandra en su texto, hay una relación intrínseca entre la historia del arte y la historia de la arquitectura a partir de, por ejemplo, elementos como la ventana, que son elementos que son sustantivos a la historia del arte, o las ruinas, por ejemplo. El hecho de que la historia del arte se inspire en un determinado momento en aquello que quedó de civilizaciones, y de ahí se tomaron modelos o se tomaron elementos que sirvieron para modelar un lenguaje como el lenguaje clásico, por ejemplo. Y por último tenía una razón contextual, que era que estudiar historia del arte en Chile siempre significó mirar qué es lo dónde estaban los vacíos, dónde estaban las ausencias, qué cosas no se habían estudiado. Y me encontré estudiando muy contemporáneamente a María, con una escena que no se había mapeado, que no se había hecho ninguna cartografía, y veía obras como las de Sebastián Pris, la Ángela Ramírez, la Alicia Villarreal, que nadie se había dedicado a estudiarlas, y me pareció que era un terreno muy fértil, era muy interesante. Y necesitaba más herramientas que las propias que me había dado la historia del arte, por ahí quise ampliarlas con las herramientas que tiene la arquitectura, la teoría de la arquitectura y la historia de la arquitectura. Entonces es una multiplicidad de factores que hicieron que todavía siento una profunda atracción tanto por esa ciudad que está creciendo, que se está construyendo,
como por las huellas o ruinas que quedan de la ciudad del pasado, que como nos conectamos con esa historia. Y de la misma manera pienso que hay una práctica artística que en ese minuto, hace 15 años, era profundamente desconocida y no teníamos bibliografía, entonces sentía que era un deber como estudiante de Historia del Arte dedicarme a un campo que fuera distinto, nuevo, que desconocido, y por ahí encontré la relación tanto con artistas de generaciones anteriores como con la curiosidad con artistas jóvenes como María, que por ejemplo me tocó ver su exposición en 2011. Ahí no nos conocíamos, pero ahí dije, wow, aquí hay algo muy interesante que no había visto en otros artistas de su generación. Así que espero que eso haya respondido las aristas de tu pregunta. Sí, quizás también me gustaría como desde la arquitectura, porque nos puede interesar el trabajo de María, y repasar algunas de las ideas de lo que yo escribo para el catálogo, para que se animen a adquirirlo. Y quizás partir por esto que nos devuelve de María desde el arte a los arquitectos, que es como volver las cosas extrañas para nosotros, ¿no es cierto? Como de repente cuando trabaja con elementos con los que la arquitectura construye, como alzaprimas, que es lo que levanta las losas, las vigas o pilares chuecos, los cielos abiertos, pero también que esos serían como elementos con los que la arquitectura construye. También es el caso como ciertos arquetipos de la arquitectura un poco más grande, que todavía son elementales, pero ya más complejos, como escaleras, pasillos o galerías, ventanas, las fachadas. Y en ese sentido nos las muestra de otra manera y nos hace cuestionarnos quizás qué está en su esencia. Entonces hay algo que por ahí también usé una cita de Robin Evans en el texto, pero que las cosas más simples a veces están los misterios más complejos. Como que María no se enreda demasiado en a buscar un objeto complejo, un tema complejo, sino que desde algo muy sencillo y simple, al mostrarnos de otra manera, nos hace cuestionarnos muchas de sus como naturalezas. Y en eso cruza la historia, cruza los usos, las convenciones. Y muy interesante también es que también sus trabajos, sin querer encasillarlos así como en un tipo de arte cuando no me corresponde, pero sí son específicos a cada sitio, ¿no es cierto? Y más que acomodarse a la galería, siempre la tiende a incomodar, o al espacio que le dan, siempre o lo desvía o lo complejiza, pero tiende a incomodar sus contextos más que a seguirlos, ¿no es cierto? O gira las salas en la última obra que mostraba, las salas SU, donde casi no cabe y uno casi no puede pasar, o la cosa es tan grande que no cabe, o no puedo pasar, o no puedo ver, mostrando precisamente dislocando como siempre lo hemos visto. Entonces quizás sí puedo comentar algunas de las cosas que ella también mostró, pero no mostró todas las que voy a comentar. Pero en Matucana 100, cuando construye una escalera que parece no llegar a ninguna parte, y sino que nos muestra una esquina oscura de la sala, y en una pequeña fotografía sí nos devuelve la vista panorámica que habría tenido si hubiera una ventana ahí en vez de los muros, como nos muestra lo que no podemos ver por la arquitectura, nos devuelve el horizonte, o trae ese paisaje que está fuera dentro de la sala, entonces diluye los muros que los arquitectos construimos. En el caso de Mirador, ¿no es cierto?, el que también mostró cuando duplica el hexágono del edificio, pero en este material como bastardo, simple de construcción, es una galería opaca que no se puede ver, que sería la principal función, ¿no es cierto?, de un espacio expositivo, lo niega. Este traslado que ya comenté, donde no, tiende a no caber. El tema de la galería, también en la misma galería de CSU, donde hay un juego para mí de palabras entre la galería, como la entendería en general un artista, ¿no es cierto?, este espacio donde exponer, pero para los arquitectos la galería es como un pasillo abierto por un lado, donde uno tiende a caminar y es un espacio intermedio. Cuestiona las dos cosas al mismo tiempo, para mí, desde mi punto de vista. También esto que es una operación que se repite, no solo el que las obras respondan a un contexto, pero que se desplacen, ¿no es cierto?, que se desplazan de su contexto original. No es la primera vez ni una sola vez que lo ha hecho.
y en este desplazamiento que de nuevo uno también los vuelve a ver, en la extrañeza, en que creo que fue Nietzsche dijo, pero que las cosas para verlas hay que como volverlas extrañas. Estoy citando lo pésimo, pero es algo como eso es lo que dice. Y que en el fondo para los arquitectos también lo que nos devuelve y que hay una distancia entre el arte y la arquitectura es que nos enseñan siempre que las cosas que hacemos tienen que ser útiles, funcionales, ¿no es cierto? La gran distinción de adorno quizás entre el arte y la arquitectura, pero las maneras en que María lo emplea son útiles desde otra forma, desde la crítica, desde el cuestionamiento, desde la incluso visibilización. Y quizás me hay que preparar en ventana en esto cuando hablo de diálogos permanentes o conversaciones, se dé uno cuenta o no, en el minuto que María hace ventana, yo también estaba haciendo una especie de workshop o estudio pequeño aquí en la Escuela de Arquitectura, donde invitamos a alguien de Holanda que ha escrito sobre la ventana y hizo todo un taller sobre la ventana, por lo tanto yo mientras veía esto, veía el trabajo de María, y no es casual que finalmente estoy escribiendo un libro que se llama Ventana, que ojalá se vea este año, donde también uno sin saber va inspirando al otro, va generando ciertas cosas que van gatillando intereses. Por ejemplo, hay algo de lo que pasa en el trabajo de María con la ventana, donde a través del reflejo te ubica ahí donde uno no puede estar, porque ve la ventana, ve el túnel, pero se ve uno ahí mismo, ahí adentro, que es algo que ha sido mencionado como una heterotopia por Foucault, o sea, que logra la ventana en su reflejo en el trabajo de María, ubicarte allí en un lugar que no existe, donde no puedo estar, donde es imposible que esté. Ya no me acuerdo si comentó eso o no en el exterior, pero nos hace, por ejemplo, a un arquitecto, pero ojalá a un paciente y a cualquier persona, hacerse esas preguntas, devolvernos una ventana histórica que no está a través de este proceso, hacer que el edificio entero sea la ventana, que la galería entera se fusione y sea una ventana. Cuando las ventanas son eso también, como este deseo de apropiación de las vidas que uno ve en las ventanas y esta vez lo hace, lo consume todo. Entonces quizás como agradecerle también a María por todas estas cosas que nos hace reflexionar de vuelta. No solo por este lugar imposible, sino que pone en crisis la idea de interior. También en el fondo quizás esa misma, cuando digo admiración, o es de esa manera de trabajo, donde los arquitectos, ya sea por la carga de la utilidad o por la lentitud, quizás tenemos muchísima menos capacidad de reacción con algo construido, que es lo que hace María, que el arte. Tenemos la pluma, que es más rápido, tenemos otro tipo de recursos, pero es algo que en el fondo para nosotros, y yo le he invitado también a dar charlas acá en la escuela, es algo que nos está instigando a estar pensando de manera crítica permanentemente. Entonces, eso último no fue tanto una pregunta, ya fue un comentario de repaso, un poco lo que se escribe en el texto. Me encantaría, también me topaba con María en lugares del mundo, siempre está con alguna beca abajo del bolsillo que le ha permitido viajar a lugares impresionantes, lo que también es envidiable. Y me gustaría quizás también saber de tus planes futuros, María, como en qué estás ahora, que además de hacer nuestras clases, pero hacia dónde van los próximos proyectos. Gracias por todos los comentarios y por tus palabras, que siempre es como que puedes verbalizar mejor las cosas que hago de lo que yo lo hago. Bueno, supongo que eso es como algo que le pasa a todos los artistas, somos mejores haciendo que hablando, ese es como un desafío que tenemos, como poder verbalizar las ideas, ¿cierto? Sobre los proyectos futuros, me reía el otro día con una amiga que hablábamos de esta idea del artista como concursante. Estoy un poco en eso, en concursar y postular y
generar proyectos a ver qué sale. Estoy como en ese proceso, sin ningún proyecto como que pueda decir en este momento, porque nada totalmente definitivo. Pero sí empezando a intentar tener como un trabajo más de taller, que es algo que nunca he hecho. Como ustedes han podido ver en esta presentación, todos mis trabajos son como muy como proyectos. En general los trabajo en el computador, con un render, con un AutoCAD, quizás un trabajo como muy de arquitecto en ese sentido. Y ahora estoy empezando a experimentar qué pasa si me siento en un taller a experimentar con distintos materiales, con distintas escalas, como no pensando en un proyecto de intervención de un espacio, sino que quizás como a escalas más pequeñas he estado haciendo unas maquetas, unos objetos que no sé si son, todavía no sé si son esculturas, si son proyectos, así que estoy como en ese proceso. Creo que es bien interesante porque es como un poco como un juego en este momento. Estoy ahí empezando a descubrir a dónde puede llevarme eso. Sí, eso creo que puedo decir. Bueno, gracias María, gracias Alejandra. Yo creo que démosle un aplauso, por favor, porque el esfuerzo que significa estar también Alejandra conectada con nosotros sin poder vernos. Y de inmediato quiero abrir la palabra porque me parece que también es muy importante que podamos generar un diálogo, que puedan tener la oportunidad de hacer una pregunta tanto a María como a Alejandra, que han estado acá. El catálogo se los vamos a entregar al final de la presentación y está el texto de Alejandra, como hay más que pueden revisar. Así que desde ya, alguna pregunta de los estudiantes del curso de Arte Chileno Contemporáneo que estén por ahí, que estén aprovechando, que quieran hacer. Hola, mi nombre es Coraima para empezar. Me gustaría saber cómo es tu proceso artístico. Siento cómo tu idea se materializa y también cómo la materialidad llegas a esa, porque encuentro que es sumamente importante tener en cuenta el material con el cual uno va a llevar su obra. En cuanto al proceso, creo que siempre como mis trabajos parten de alguna observación que me llama la atención del espacio donde voy a exponer. Como que yo creo que ese es siempre el punto de partida. Voy a visitar ese lugar, lo miro y alguna característica surge, algo destaca para mí, como una experiencia muy personal, pero algo surge que me llama la atención y que tiene que ver con cómo puedo como repensar ese espacio a partir de alguna de esas características. Como en el caso de la Galería Gabriela Mistral, este ventanal o este muro falso, saber qué hay detrás de ese muro, o en el caso de Tajamar, como encontrarme con este espacio de galería siempre cerrado y que te obliga a mirar desde fuera, como que son esas cosas las que tomo como punto de partida para empezar con una idea. Y en cuanto a las materialidades, en general he trabajado con materiales que me permiten una construcción a una escala habitable, a una gran escala en el fondo, sin una gran inversión, digamos. Como tengo muy claro que son proyectos temporales, son construcciones que van a durar lo que dura una exposición,
no tiene sentido hacerlo en materiales que perduren. Por lo tanto, por ahí creo que empezó a surgir en mí esta idea de trabajar con materiales que responden a esa lógica, los materiales que se ocupan normalmente para construcciones que son transitorias. Entonces, los palos de madera, las placas, estos paneles como de OSB o de MDF, como estas maderas que se ocupan normalmente en las construcciones para las partes que o van a terminar desarmándose o van a terminar tapadas por los materiales que son como los definitivos, ¿cierto? Como que me gusta que el material transmita de alguna manera, como que sea honesto con la idea de que esto se va a desarmar, como que uno lo ve y uno sabe que esto no está hecho para durar eternamente, como se nota que está hecho para este momento, y que además tiene esa característica que permite que el material puede ser reutilizado. O sea, muchas de mis obras han sido hechas con maderas que usé para otras obras y que las pude guardar y después usarlas de nuevo. O si no las pude usar de nuevo, las vendí a alguien que sí las pudiera usar. O en otros casos las doné a algún lugar donde necesitaran maderas para hacer otras cosas. Como que ese carácter como transitorio me gusta mucho. Y también como la precariedad que tiene ese material, que tiene que ver con eso mismo, con esto que no está hecho para perdurar. Eso. ¿Más preguntas? Aprovechemos. Todavía tenemos hasta las 5:30, ¿sí acá? Hola, quería felicitarte por tu trabajo tan extenso y también ver que es tan colosal, sobre todo, algo propio de la arquitectura. Y quería preguntarte en forma de, quizás comentarlo como en forma de anécdota, si hay alguna interacción o reacción que haya tenido el público que transita por tus obras que te haya llamado la atención, por ejemplo en Anfibia o en alguna otra obra. Muchas gracias. Y gracias por la pregunta también, porque es algo que me interesa mucho. Me gusta mucho observar y enterarme de cómo las personas interactúan con la obra. Esa también es de las cosas que observo como en el momento del proceso previo, como el proceso creativo. Una de las cosas que miro mucho es cómo las personas se relacionan con el espacio para pensar de qué otra manera se podrían relacionar si es que hago algo aquí. Entonces, ver después qué es lo que pasa con la obra es algo que me interesa mucho. Han pasado varias cosas. Por ejemplo, de las que me acuerdo, en el caso de la Galería Bech, donde hice estos como puntales que sujetaban los muros, sucedió que alguien, esto me lo contó después la persona que estaba ahí como en la recepción de la sala, que alguien llegó a preguntar qué había pasado en la sala, que si se estaban cayendo los muros, que había como que sujetarlos. También han pasado varias veces como cosas más, como relaciones más lúdicas con el trabajo. Por ejemplo, en lo de Chiloé, los niños iban y sacaban arena, sacaban piedritas, metían las manos en el agua, como esa relación como de juego con lo que pasaba ahí. En el caso de lo de la CCU, el pasillo que recorría la galería, me tocó escuchar a dos personas que estaban como discutiendo sobre cuál era la obra ahí. Como que uno le decía, no, pero la galería es como la galería, pues lo que estás viendo desde aquí, ya estando en el final, como en este mirador final del pasillo. Y el otro le decía, no, pues es el pasillo. Entonces como que estaban ahí como en ese pimponeo.
Entonces, como todas esas cosas son precisamente como el tipo como de experiencias que me interesan. Como que creo que a partir de esas experiencias es que se empiezan como a gatillar las reflexiones que pueden llevar a repensar el espacio, repensar cómo nos relacionamos con un lugar y cómo nos relacionamos con el arte o con el espacio que alberga el arte. Eso. No sé si tú tienes alguna anécdota que puedas... Miles, pero en honor al tiempo quiero solo aprovechar de agradecerle a Alejandra que se tiene que ir, decirle que no se preocupe porque la próxima vez la vamos a tener en presencia acá, no remotamente, para que ustedes la puedan conocer porque es una intelectual fascinante y que podamos invitarla acá a la universidad y que pueda estar con nosotros y poder conversar también en vivo y en directo. Agradecerle por su tiempo. Y nosotros todavía tenemos tiempo para hacer un par de preguntas más. Así que, Alejandra, te quiero agradecer mucho en nombre de nuestra decana, de los directores de la escuela, del departamento. Así que espero que la próxima vez pueda estar acá con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. María, y gracias Ignacio, encantada. Hoy tengo que hacer clases en arte y estética para seguir cruzando líneas disciplinares. Así que nos vemos por Santiago de Puerto Rico. Muchas gracias. Chao. Podemos quedarnos con una imagen quizás de la última obra de María. Y todavía tenemos algunos minutos más para hacer algunas preguntas. Hay un aspecto que sí me interesa destacar también de la obra, es que si bien esto que comentaba Alejandra respecto del cruce, de cuestionar la función, también hay algo que lo hemos conversado varias veces, que es de la experiencia, que muchas de las obras uno podría estudiar o analizar cuáles son los efectos que genera en las personas, porque varias de las obras tienen particularidades materiales que, como muy bien preguntabas tú, son difíciles de capturar con la fotografía. Por ejemplo, la galería, esta donde tú llegabas al final y estaba este ventanal, como el vidrio era un vidrio especial que estaba completamente limpio, perfecto, la primera vez que yo subí no lo vi y pensé que me iba a caer, o sea, pensé que era un precipicio. Entonces había un efecto de que el vidrio no aparecía de inmediato. Entonces te generaba este terror de que estabas subiendo y te generaba un temor. Esta obra, la que están viendo acá, tenía otro efecto muy perturbador, que era que, no lo mencionaste, que el elemento con el que estaba hecho el túnel era como, no me acuerdo si era un papel o era un elemento como que se movía con el viento. Entonces el túnel estaba alterado por un movimiento, era como un cuerpo, como un órgano que estaba moviéndose. Entonces no estaba quieto como se ve en la fotografía, sino se estaba moviendo todo el rato. La escalera, ¿te acuerdas que tuvimos varios problemas? Porque la escalera del Matucana 100 era muy alta, por ende la estructura que se tuvo que armar era muy grande, pero aún así se movía. Cuando tú estabas en mitad, estabas subiendo, ya sentías que parece que la cuestión no era tan firme. Entonces todas las obras, pese a que en la fotografía se ve que están súper bien construidas y son algo sólido, que no te va a pasar nada, no tiene cálculo de ingeniería, no tiene todo lo que normativa que tiene la arquitectura. Entonces hay algo de peligro también en eso, que yo creo que es interesante. Y me acuerdo que una vez lo conversamos, hay una anécdota muy buena de Hitchcock, que en la casa de Psicosis, para intencionar la actuación del actor principal, de este delirio que tenía este actor en la película Psicosis, si no lo han visto, búsquenla. Lo que hizo Hitchcock fue que cada cierto tiempo le quitaba escalones en la escalera de la casa. Entonces el actor llegaba al día siguiente y de repente iba subiendo la escalera en la escena y que generaba como esta sensación de que sentía que le faltaba un escalón y le preguntaba, oye, ¿pero qué pasó acá? Y dice, no pasa nada acá. Entonces el director jugó, a partir de cambiar la arquitectura, jugó con la percepción que tenía
de cotidianidad ese actor con el espacio. Entonces, al alterar la cotidianidad del espacio, generabas una disrupción de la familiaridad que uno tiene con la arquitectura. Entonces, algo de eso también se ve en las obras. O sea, se ven firmes, se ven sólidas, pero todas tienen un borde de peligro o un borde de amenaza que las hace como estar vivas en ese sentido. Y claro, la fotografía te puede mostrar el proceso constructivo, la escala, pero no da cuenta de lo que significa el sonido sonoro, que este era un papel, no me acuerdo qué era. Era un papel asfáltico que es el que se usa para los techos de las casas, es como un aislante, un papel que está como pintado con asfalto. Entonces tiene una característica que es que con el calor el asfalto se ablanda, pero con el frío se endurece y como que se aprieta. Entonces, claro, en los días de calor esta cosa como que se expandía y como que tendía a arrugarse un poco más, en los días de frío como que se tensaba. Con el viento, cada vez que alguien entraba a la galería se producía una cosa de succión por la ventana, entonces se movía todo esto, que generaba también una cosa bien frágil, como que daba siempre la sensación de que el papel se iba a rajar, que de hecho fue algo que sucedió, se rajó en un par de momentos. Entonces, claro, tenía como esa cosa sensorial, yo creo que pasa en varios de mis trabajos. Y respecto de lo que decías tú como de la estructura de los trabajos, es una discusión que he tenido muchas veces con mi papá, que como les contaba es constructor, entonces muchas veces él me asesora como con estas estructuras y siempre la discusión es como, ya, pero ¿cuánto le puedo sacar para que sea como lo justo y necesario? Como que él siempre quiere poner más, así como, no, pero ponle un pilar acá y hazle la estructura de fierro para que quede más firme y como que siempre me gusta jugar con eso, como cuánto es lo mínimo que puedo poner, pensando en que esta es una estructura que va a estar ahí temporalmente. Mi papá piensa como en la lógica del edificio que tiene que durar 100 años, ¿cierto? Sino que cuánto puedo usar para esta estructura que va a estar 2 meses y que va a tener como este tipo de uso y que yo quiero que tenga como esa característica de fragilidad también. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas o comentarios por ahí? Hola, María. Me llamo María Fernanda y me gustaría preguntarte como una duda que me surge cuando veo estas exposiciones, como para mí que están resueltas, como que cómo es en el momento que te surge esta idea y que como la logras concretar. En este proceso, ¿siempre tuviste como la confianza de que tu exposición fuera así de buena? O no sé, ¿cómo fue ese proceso para ti? Siempre, como son proyectos que son como muy planificados, da como la sensación de que es como que uno ya sabe cómo va a terminar, pero uno nunca sabe cómo va a terminar. Entonces siempre está como esa incertidumbre un poco de con qué me voy a encontrar. Yo creo que en eso este trabajo era muy decidor de eso, porque yo finalmente no tenía ni idea dónde estaba esa ventana. Yo no sabía si esa ventana quizás no calzaba con ese muro que estaba justo enfrente del ventanal, sino que estaba como descalzado de ahí, o estaba mucho más abajo o más arriba. Como siempre hay una cuota de cosas que finalmente surgen en el momento. Siempre hay algún imprevisto en eso. Entonces uno nunca tiene la seguridad de si va a resultar o no hasta el final. Yo creo que eso es como parte de lo emocionante que tiene también el
trabajo como de la obra de arte, como cuando uno llega y dice ya está terminado, ya quedó así, y terminar como decidiendo cuando ya está listo y cuando ya no hay más decisiones que tomar, ¿cierto? Como el momento en que uno dice ya no le sigo poniendo tornillo, ya no hay más, ya aquí está listo, es como una gran satisfacción. ¿Más preguntas o comentarios? ¿Por ahí otro? Hola, mi nombre es Javiera y tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuánto tarda todo este proceso de creación desde la planificación hasta la instalación del proyecto, más o menos, aproximadamente? ¿Y cómo se puede lidiar con la frustración que muchas veces los artistas, como estudiantes, sentimos al empezar a realizar obras? Porque muchas veces, al menos personalmente me pasa que cuando las cosas no me salen como a la primera tiendo a frustrarme mucho y al final es como entender que estos procesos o estas obras no son obras como instantáneas o rápidas de hacer. Eso. Sí, es una buena pregunta. Y yo creo que hay dos partes que pueden ser como interesantes. Por un lado está que, claro, son proyectos que planifico con mucha antelación. Muchas veces son proyectos que he postulado con un año de anticipación o cosas así. Por lo tanto, empiezan mucho antes. De repente hago proyectos completos como estos que vimos y que no se ganan el concurso, no llegan a exponerse, a realizarse y quedan ahí en una carpeta de proyectos en el computador. Y ahí entra la frustración. Pero yo creo que de todos esos proyectos uno va aprendiendo también. Como que incluso de esos proyectos que no salen, después surgen otros proyectos. De hecho, entre medio de Tajamar en la Galería Gabriela Mistral y esta exposición en la Galería Gabriela Mistral, participé de otra exposición en donde yo ya sabía de esta ventana oculta y quería hacer un proyecto con eso y no resultó hacerlo. Pero me quedó dando vuelta esa idea de hacer algo con esa ventana y finalmente se pudo hacer. Entonces yo creo que en esa frustración como la mejor manera de lidiar con ella es como la persistencia. Y por otro lado, como otra arista de esa pregunta, es que claro, son proyectos que son difíciles de hacer por toda la logística que requieren de materiales, de traslados de los materiales, de personas que trabajen conmigo, pero también de gestionar los tiempos con los espacios de exhibición. En general los espacios de exposición no te dan mucho tiempo para montar. Por lo tanto, hay proyectos, el de CCU, este pasillo que recorría la sala, fueron como 2 semanas de montaje en la sala, porque era lo que me podían dar esas 2 semanas, más unas 2 semanas más de trabajo previo fuera de la sala, donde empezamos a construir el pasillo como por módulos para poder avanzar, porque si no, no íbamos a alcanzar a construirlo en la sala. Entonces, como empezar a pensar de esa manera, como desde esa lógica de planificación que quizás es como un poco como lejana al arte, para mí ha sido muy importante como proceso. O sea, como yo trabajo como con cartas Gantt, como muy organizadamente para poder lograr sacar adelante un proyecto así, donde como que hay que cuadrar tantos factores. Yo creo que tenemos tiempo para una última pregunta o comentario que quisiera hacer Alex. O sea, yo más que nada quería agradecerle a la señorita María porque ha puesto como en importancia al arte sobre la arquitectura.
porque como presentaba anteriormente el propio, presentaba como el arte en función de la arquitectura. En cambio, la señorita María ha presentado la arquitectura en función del arte, que le da más la trascendencia del arte utilizando la herramienta de la arquitectura. En cambio, anteriormente en la obra que mostraba el profesor, se utilizaba el arte para darle como más sentido a la arquitectura que se tenía en los edificios anteriormente. En cambio, la señorita María ocupaba la arquitectura para darle como la poesía a la escena, por así decirlo. Eso. Muchas gracias. Bueno, les quiero agradecer el tiempo que se hayan tomado para venir a participar de la actividad. Quiero agradecer, por supuesto, a nuestros compañeros, colegas académicos que vinieron a compartir. La profesora va a estar acá también para responder sus preguntas. La idea de tener un espacio al interior del curso de Arte Chileno Contemporáneo donde vamos a tener invitados e invitadas para poder reflexionar sobre lo que es la práctica artística hoy. Es clave para que ustedes como estudiantes tengan una visión panorámica de lo que significa ser artista joven, de lo que significa el trabajo con un curador, de lo que significa trabajar con un crítico de arte, con una persona que trabaja en un museo nacional, por ejemplo, o conocer espacios culturales como los que tenemos aquí en la ciudad de Temuco. Entonces yo estoy muy contento de que podamos abrir estos espacios y por supuesto generar preguntas y diálogos. Ninguna de estas preguntas está resuelta. La idea es que ustedes con sus propias herramientas puedan ir reflexionando y generando un juicio crítico, haciéndonos también a nosotros pensar sobre nuestras propias convicciones que hemos construido y que tenemos y que por supuesto tienen que ser puestas en duda siempre. Así que nada, le agradezco a todos, les invito a que le demos un último aplauso a María por estar aquí con nosotros. Por favor, su apoyo y a Joan y por supuesto al equipo técnico de aquí del auditorio que siempre nos hace todo. Muchas gracias por venir. Hay catálogos para que se lleven. Muchas gracias a todos.